Imaginen a un hombre tan rico que compró el silencio de la gente con la misma indiferencia con la que desperdició una copa de vino caro. Un hombre que dijo, el amor es una bancarrota emocional disfrazada de virtud. Su nombre era Leonardo Villeneuve, y el mundo lo llamó el millonario sin corazón. Pero lo que nadie sabía es que una vez tuvo uno, y lo perdió de la peor manera posible. Esa noche, en un salón de baile bañado por luces doradas y risas fingidas, firmó un contrato. No un contrato comercial, sino un pacto consigo mismo. Nunca te enamores de nuevo. Les dijo a todos que solo se casaría con alguien que desafiaron sus reglas, reglas frías y despiadadas, diseñadas para ahuyentar cualquier emoción verdadera. Y mientras el champán subía a las copas, selló su destino con un brindis solitario. Leonardo tenía una teoría cruel. Creía que las personas solo se acercaban por interés propio. Creó 10 reglas personales para protegerse y poner a prueba a los demás. Nadie, en años, había logrado romper ni una sola. Regla 1. Nunca me mires a los ojos por más de 5 segundos. Regla 2. Nunca hagas preguntas personales. Regla 3. Nunca digas que me extrañas. Y así continuó, hasta que llegó al último. Si alguna vez alguien me hace sentir algo real, desapareceré. El imperio de Leonardo se construyó sobre esta frialdad. Casas de lujo, coches de colección, trajes a medida, un personal que lo trataba como a un rey, pero por la noche, cuando todos dormían, miraba por la ventana y veía el reflejo de un hombre que lo tenía todo, menos paz. Había una habitación en su mansión a la que nadie podía entrar. Dentro, una fotografía de una mujer que el público creía que había muerto en un accidente 8 años antes. Ella era la razón del pacto, la razón del muro de hielo, la razón por la que él decía que el amor era solo una mentira bien contada, pero el destino es experto en ironías, porque fue justo cuando pensaba que era intocable que ella apareció. No es la mujer de la foto, sino alguien con la misma mirada y el mismo tipo de coraje. Su nombre era Clara, y ella no sabía que estaba a punto de desafiar no solo sus reglas, sino todo el imperio que había construido para ocultar su dolor. Clara no era una mujer común y corriente. Trabajaba para una ONG que rescataba a niños de situaciones extremas. La contrataron por error, pensando que participaría en una campaña benéfica, pero acabó entrando en el círculo íntimo de Leonardo sin siquiera saber quién era realmente. En su primera cita, ella lo miró a los ojos durante más de 5 segundos. La regla número 1 ya estaba rota. En ese momento, algo silencioso ocurrió dentro de él, una grieta imperceptible pero irreversible. Y si hay algo que el amor hace bien, es convertir incluso el hielo más duro en agua. Intentó apartarla como siempre. Envió a sus guardaespaldas, a sus asistentes, a sus caprichos de poder. Pero ella se rió. Se rió de las amenazas, de las órdenes, de la arrogancia. Y esa risa, simple, genuina, empezó a romper el pacto más rápido de lo que imaginaba. Leonardo no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentarse a la única batalla que no se puede comprar, no se puede ganar y no se puede controlar. La guerra contra el propio corazón. Si crees que hasta el corazón más frío puede volver a amar, comenta a continuación. El amor siempre encuentra un camino. Y si quieres saber qué pasará cuando Clara desafíe la segunda regla, suscríbete al canal ahora, porque el próximo capítulo te demostrará que, incluso un millonario sin alma, puede aprender el precio de los verdaderos sentimientos. Dicen que todo hombre tiene un límite, incluso el más poderoso. Pero el límite de Leonardo Villeneuve no era el miedo a la quiebra ni la soledad, era el amor. Hizo un pacto frente a un espejo, una noche en que el mundo entero aplaudía su éxito. Nunca volveré a amar, nunca más volveré a arrodillarme ante nadie. Esa promesa resonó como un hechizo y durante años la cumplió. Construyó un imperio, controlaba personas, negocios y destinos. Pero lo que él no sabía es que el destino solo estaba esperando el momento adecuado para vengarse. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece diseñado para destruirte y sanarte al mismo tiempo? Porque eso es exactamente lo que le pasó a Leonardo en el momento en que él apareció. Una mujer que no quería nada de él y por eso lo desarmó por completo. Ella lo miró sin miedo, lo enfrentó sin interés y le hizo sentir algo
que él juró que nunca volvería a sentir. Ante esa mirada, el hombre sin corazón comenzó a sangrar por dentro. Leonardo era el tipo de hombre que no preguntaba, ordenaba. Su mundo giraba en torno al control. El sonido exacto de su voz, el corte perfecto de su traje, el momento preciso de cada encuentro. Nada escapó a su plan. Hasta Clara. Surgió por accidente. Un reemplazo de última hora en un evento benéfico donde solo debía presentarse en persona, pero decidió ir en persona. Quizás por aburrimiento, quizás por orgullo. Pero el destino no se equivoca. Ella no sabía quién era él, y él no sabía que ella sería su mayor perdición. Cuando se cruzaron por primera vez, fue como si el mundo perdiera su sonido. Ella no apartó la mirada. 5 segundos. El momento exacto para romper el primera regla por Leonardo. Y ella sonrió. Una sonrisa sencilla y sincera, y él la odiaba. Odiaba porque sentía algo. Algo que había enterrado junto al amor de su vida 8 años antes. Durante años, Leonardo coleccionó mujeres como quien colecciona trofeos, no por amor, sino por ego. Y todos le obedecieron sin siquiera intentar comprender quién era él en su interior. Clara, no. Ella se rió de sus órdenes. Ríete de su traje impecable, de sus palabras afiladas, de su manera arrogante de aparentar que no le importa nada, y cuanto más se reía ella, más se perdía él. Leonardo intentó apartarla, ordenó que la despidieran e intentó comprar su silencio con donaciones, pero ella se negó. Él solo dijo, «No todo tiene un precio, señor Villeneuve». Y en ese instante, algo dentro de él se quebró otra vez. Clara no era una mujer común y corriente. Trabajaba ayudando a niños abandonados. Creía que la vida solo tenía sentido cuando alguien sentía algo genuino. Y eso fue lo que le perturbó. Porque, por primera vez, Leonardo quería ser visto no como el millonario, sino como el hombre que perdió todo lo que amaba y nunca se perdonó. Las noches empezaron a cambiar. Ya no dormía. Seguía mirando al techo, recordando su sonrisa. Y cuanto más intentaba odiarla, más pensaba en ella. Fue como una suave maldición, el amor que volvía a cobrar lo que debía. Una noche ella lo desafió. «Tienes tantas reglas, pero siempre estás roto por dentro. ¿Qué ganas con eso?». Y él respondió fríamente, «No tendré que sufrir». Clara se acercó y dijo, «Entonces nunca amarás a ninguno de los dos». Fue la primera vez en años que Leonardo se quedó sin respuesta. Y el silencio que vino después fue más peligroso que cualquier palabra, porque en el fondo, él lo sabía. Ella tenía razón. En los días siguientes comenzó a ponerse a prueba. Intentó ignorar el sonido de su risa resonando por los pasillos, el perfume que flotaba en el aire, la mirada que parecía ver más allá de los muros de acero que había construido. Pero ¿qué pasa cuando alguien que juró no amar es tocado por algo real? El pacto comienza a desmoronarse, y el imperio, desmoronándose. Con cada nueva regla rota, Leonardo sentía que su corazón latía de manera diferente. Poco a poco, el hombre que se creía hecho de hierro comenzó a sentir dolor y añoranza. Y tal vez eso es lo que hace el amor, te devuelve a aquello de lo que huiste por miedo. Pero lo que Leonardo aún no sabía es que Clara escondía un secreto capaz de destruir el resto de su mundo y hacerle descubrir que el verdadero precio del amor es perder el control. Si crees que hasta el corazón más frío puede transformarse con una mirada, comenta a continuación, el amor siempre vence al orgullo. Y si quieres descubrir el secreto que Clara estaba escondiendo, suscríbete al canal ahora porque el siguiente capítulo te dejará sin palabras. ¿Alguna vez has oído hablar de un hombre que pudiera comprar cualquier cosa excepto la paz? Tenía todo lo que el mundo llama éxito: fortuna, poder, fama, influencia. Pero en el fondo vivía como un fantasma, atrapado en su propia armadura de arrogancia. Su nombre era Leonardo Villeneuve, conocido por los periódicos como el hombre sin corazón. Pero lo que nadie sabía es que nació con un buen corazón y lo perdió el día que juró no volver a amar nunca más. Esa noche, frente al espejo, con el rostro cubierto de lágrimas que juró no volver a derramar, hizo un pacto. Solo me casaré con alguien que sea capaz de romper mis reglas, reglas que él mismo creó, para asegurarse de que nadie volviera a acercarse demasiado. Pasaron los años y el pacto se convirtió en leyenda. Las mujeres lo intentaron, fracasaron y se marcharon. Se rió fríamente.
como burlándose de la humanidad misma. Pero al destino no le gustan aquellos que desafían el amor, porque el amor, incluso cuando es rechazado, siempre encuentra un camino. Y fue una mañana cualquiera, en medio de una tormenta, que él apareció. Clara, una mujer sin maquillaje, sin joyas, sin miedo. Trabajó para una ONG que Leonardo financió sin visitarla jamás. Ella llegó a su oficina empapada por la lluvia, exigiéndole que fuera a una de las comunidades que su dinero apoyaba solo en el papel. ¿Quieres ser un héroe? Entonces ve y descubre lo que esconde tu nombre, dijo, y se quedó en silencio, porque nadie, absolutamente nadie, le habló así a Leonardo Villeneuve. Durante los siguientes minutos, observó a aquella mujer como si viera un acertijo. Ella no parpadeó, no tembló, no sonrió sin motivo, pero había algo en ella que lo desarmó. La mirada, una mirada que no pedía nada, simplemente lo veía todo. Fue allí, en ese preciso momento, que el primera regla sí se rompió. Nunca me mires a los ojos por más de 5 segundos. Ella miró, por 8, y el mundo pareció desacelerarse. Sintió algo que no había sentido en años, un malestar real, vivo y humano. Leonardo intentó ignorarlo, como hacía con todo lo que se salía de control. Pero esa mujer empezó a ocupar espacios invisibles, primero en pensamientos, luego en gestos y finalmente en silencio. Ella no pidió nada, pero de alguna manera eso le hizo querer darlo todo. Comenzó a observarla desde lejos. Descubrió que ella dedicaba sus días a cuidar niños abandonados, quien lloró en secreto cuando uno de ellos fue adoptado, quien se rió a carcajadas cuando le dieron una pizza fría al final de la noche. Y lo más importante es que hablaba del amor como si fuera algo sagrado, un sentimiento que creía muerto. Una tarde, Clara regresó a la oficina, furiosa con la burocracia. Leonardo, aburrido, bromeó. «¿Te enojas tanto con el mundo? ¿Por qué?» Ella respondió, «Porque hay gente que puede cambiarlo todo y prefiere esconderse detrás de las reglas». Él sonrió, pero la sonrisa era una confesión disfrazada. Ella lo entendía. En los días siguientes comenzó a acercarse, no por curiosidad, sino por algo más peligroso, la necesidad. Y cuanto más intentaba fingir indiferencia, más sentía que el pacto se desmoronaba. La invitó a cenar. Ella se negó. Él envió flores. Ella lo devolvió. Intentó comprarlo. Ella se rió. Y fue con esta risa que el imperio del control comenzó a desmoronarse. Poco a poco, Clara comenzó a romper una a una las reglas que él mismo había creado para protegerse. Y con cada regla destruida, algo dentro de él comenzó a latir de nuevo. El corazón. El mismo que enterró junto a la mujer que amaba y que murió en sus brazos años atrás. Pero el amor tiene el don de resucitar lo que parecía muerto. Esa noche, Leonardo escribió una nueva regla en el papel que guardaba en el cajón. Si me vuelvo a enamorar, que sea de alguien que no quiera poseerme, sino liberarme. Él no lo sabía, pero Clara ya había empezado a hacer precisamente eso. Y cuando el amor empezó a vencer al orgullo, el hombre sin corazón se encontró ante la única pregunta que el dinero no podía responder. ¿Qué vale más? ¿Tenerlo todo o sentir algo real? Si crees que el amor puede cambiar incluso los corazones más fríos, comenta a continuación, el amor vence incluso el orgullo. Y si quieres saber qué pasa cuando Leonardo descubre el secreto que esconde Clara, suscríbete al canal ahora, porque el siguiente capítulo te pondrá la piel de gallina. Dicen que cuando un hombre jura no volver a amar, el universo empieza a reír, porque el amor tiene una forma cruel de volver, disfrazado, en silencio y cuando menos lo esperas. Fue así con Leonardo Villeneuve, el millonario que convirtió el dolor en arrogancia y su corazón en piedra. Él creía que el amor era una debilidad, y tal vez así fue, pero también era el único antídoto contra el veneno que lo mataba desde dentro, el vacío. Esa noche, Leonardo bajó las escaleras de su mansión como si descendiera a un tribunal. Le esperaba una cena benéfica, llena de caras y sonrisas falsas. Fue el mismo evento de siempre, hasta que él apareció. Una mujer común y corriente, vestida con un vestido sencillo, con el pelo recogido al azar y una mirada que parecía traspasar el alma. Clara, aún no sabía el nombre, pero nunca olvidaría esa mirada. Ella no formaba parte de la élite.
Estaba allí por error, reemplazando a un coordinador que enfermó a último momento, y a diferencia de todos los demás invitados, ella no lo miró con admiración sino con ira, con desprecio, como si viera al hombre detrás de la máscara de millonario. Leonardo permaneció en silencio, observándola hablar de los proyectos sociales que él financiaba. Hablaba con emoción, con fuego, con verdad, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que lo desconcertó, vergüenza, porque se dio cuenta de que esa mujer hablaba de cambiar vidas, mientras que él solo estaba usando su fortuna para limpiar su propia conciencia. Después del evento la llamó en privado. «Hablas con tanta seguridad, pero no entiendes el peso del mundo real». Ella respondió sin dudarlo. «Y hablas con tanto orgullo, pero no entiendes lo que significa vivir verdaderamente». Esa respuesta lo cortó como una cuchilla. Nadie se había atrevido jamás a desafiarlo, pero ella no tenía miedo, no pedí nada, no esperaba nada, y eso era exactamente lo que lo volvía loco. En los días siguientes intentó olvidarla, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa mirada indignada, esa voz firme, ese coraje irritante que lo desarmó. Hasta que un día, sin previo aviso, apareció de nuevo, esta vez en su empresa, pidiendo una reunión con el señor Villeneuve para hablar sobre los recortes de financiación a los refugios para niños. Leonardo la observó entrar furiosa a la habitación, su traje impecable, su ropa sencilla, pero en ese momento supo, ella fue la primera persona capaz de romper sus reglas. «¿Sabe cuál es su problema, señor Villeneuve?», preguntó mirándolo a los ojos. «Dilo», respondió él en tono burlón. «Crees que el amor es una negociación, pero el amor es una guerra». Él se quedó en silencio, no por orgullo, sino porque tenía razón, y esa verdad lo perseguiría durante las noches siguientes. Leonardo comenzó a conocerla por casualidad, en eventos, en proyectos, en cenas benéficas, pero el azar tiene un nombre, y en este caso se llamó destino. Clara era lo opuesto a él. Él habló desde el corazón, actuó por instinto, y no aceptaba las reglas de nadie. Y cuanto más intentaba comprender cómo alguien podía ser tan libre, más se daba cuenta de lo atrapado que estaba. Atrapado en el pasado, en el miedo y en el pacto que juró nunca romper. Un día, Clara descubrió el retrato de la mujer en la pared de su oficina, la única cosa que Leonardo nunca permitió que nadie tocara. Ella preguntó, «¿Quién es?», y él respondió en voz baja, «La última mujer que amé». Clara no preguntó nada más, simplemente dijo, «Por eso te escondes detrás de estas reglas ridículas». Él miró hacia otro lado, pero en su interior sintió que el suelo se abría, porque por primera vez alguien entendió su dolor y no lo juzgó por ello. Esa noche marcó el comienzo de algo que ya no podía controlar. Leonardo, el hombre sin corazón, comenzó a sentir, y cuando el amor entra donde reina el orgullo, algo siempre explota. Pero lo que no imaginaba es que Clara también guardaba un secreto que conectaba el pasado del que huyó tan desesperadamente con el destino que no podía evitar. Si crees que el amor siempre encuentra a quienes más intentan huir de él, comenta a continuación, «Nadie huye de lo que nació para sentir». Y si quieres descubrir el secreto que esconde Clara, suscríbete al canal ahora porque el próximo capítulo cambiará por completo el curso de esta historia. ¿Alguna vez has visto a un hombre que parecía tenerlo todo, pero en el fondo no tenía nada? Un hombre que podría comprar el mundo, pero no soportaría escuchar el sonido de su propio corazón. Este hombre era Leonardo Villeneuve, multimillonario, temido, admirado y completamente vacío. Él creía que el amor era una trampa inventada por gente débil. Por eso creó un pacto cruel. Solo se casaría con alguien que fuera capaz de desafiar sus reglas. Pero nadie lo ha conseguido nunca, hasta el día en que apareció, y el hombre que todo lo dominaba perdió el único imperio que no pudo reconstruir, el imperio del control. Esa mañana, el cielo estaba gris sobre París. Leonardo caminaba entre las columnas de mármol de su mansión mientras los periódicos anunciaban su nueva victoria, una fusión de $1.000 millones que duplicaría su fortuna. Todos lo llamaban el hombre de hielo, y le gustó. Era el apodo que lo protegía del recuerdo que lo perseguía cada noche, la mujer que amó y perdió en un accidente 8 años atrás. Desde entonces, cada logro fue una forma de borrar el dolor, pero el vacío todavía estaba allí.
hasta el día en 1900 que el destino decidió jugar con él. Todo comenzó con una simple reunión filantrópica. Leonardo financió proyectos caritativos solo para mejorar su imagen pública. Esa tarde, un nuevo director de la ONG entró en su oficina sin previo aviso, sin pedir permiso, sin miedo. Clara tenía una mirada directa, casi insolente, vestía ropa sencilla, llevaba el pelo suelto y su voz era firme y no temblaba delante de nadie. Mientras la mayoría se inclinaba ante él, ella se cruzó de brazos y dijo: «Señor Villeneuve, usted financia la mitad de nuestros proyectos, pero nunca ha venido a ver a un solo niño». Él levantó una ceja intrigado. «Yo pago por esto, no necesito verlo». Y ella respondió fríamente: «Entonces no donas, compras el derecho a no sentir». Leonardo permaneció en silencio. Nadie jamás se había atrevido a decirle algo así. Esa mujer le irritaba, pero también lo hipnotizó. Ella no se disculpó, no sonrió para complacer, no hizo una reverencia. Ella lo desafió. Era exactamente el tipo de persona que él juró que nunca dejaría entrar. Esa misma noche, solo en su oficina, releyó con sus manos el viejo y amarillento periódico 10 reglas. El primero dijo: «Nunca me mires a los ojos por más de 5 segundos». Y se acordó. Clara lo miró fijamente durante 10 minutos, sin parpadear, sin miedo, sin dar marcha atrás. Y de repente se dio cuenta. La primera regla ya estaba rota. En los días siguientes comenzó a buscarla, primero por curiosidad, luego por impulso y finalmente por necesidad. Cada encuentro con ella era como abrir una herida que pretendía ya estar curada. Ella le habló como si estuviera hablando con un hombre común y corriente, no con el multimillonario, no con el monstruo de los negocios, sino con alguien humano, y odiaba lo vivo que lo hacía sentir. Una tarde lo obligó a visitar uno de los refugios financiados por su empresa. Los niños corrieron hacia ella sonriendo, abrazando sus piernas. Se quedó allí, incómodo, tratando de ocultar la emoción que crecía en sus ojos. Una niña se acercó, lo miró y le preguntó: «¿Eres el nuevo padre de la tía Clara?». Todos se rieron, no él, pero en ese instante algo dentro de él se derritió, algo que todo el dinero del mundo no podía reemplazar. Esa noche, Clara se dirigió a su coche y le dijo antes de irse: «Te escondes detrás de las reglas porque tienes miedo de sentir». Él respondió casi susurrando: «Y hablas del amor como si nunca hubieras perdido nada». Clara lo miró seriamente. «Te equivocas, perdí más de lo que imaginas». Y fue entonces cuando se dio cuenta que ella también estaba ocultando algo, algo que lo miraba fijamente cada vez que intentaba descifrar su silencio. En los días siguientes, Leonardo comenzó a cambiar. Sin darse cuenta, cambió los encuentros por visitas a albergues. Ella cambió el champán en las fiestas por el café que servía en las frías mañanas. Pero el cambio trajo consigo algo más peligroso. Empezó a sentir, y cuando un hombre que juró no volver a amar comienza a sentir, el universo se prepara. Porque el amor, cuando regresa, no regresa con calma, regresa para reclamar cada lágrima que intentaste ocultar. Pero lo que Leonardo aún no sabía es que Clara tenía una conexión directa con el pasado que él estaba tratando de borrar. Y cuando esa verdad salió a la luz, su pacto se rompería, junto con todo lo que creía sobre el amor, la pérdida y la redención. Si crees que el destino une incluso a las almas más heridas, comenta a continuación: «El amor siempre vuelve a los que son verdaderos». Y si quieres saber qué secreto esconde Clara, suscríbete al canal ahora, porque el próximo capítulo cambiará por completo lo que piensas sobre el amor y el perdón. Cuando un hombre pasa su vida huyendo del amor, el destino encuentra la manera de hacerle detenerse. Y para Leonardo Villeneuve, esa forma llegó disfrazada de mujer. Una mujer que lo desafió, lo hirió y lo curó, todo a la vez. Pero ninguna historia de amor verdadera está libre de dolor. En los meses siguientes, Leonardo y Clara se fueron acercando cada vez más. Empezó a reír de nuevo, algo que no había hecho en casi una década. Aquella fría mansión, antes llena de silencio y reglas, ahora tenía el sonido de su risa resonando por los pasillos. Pensó por primera vez que tal vez el amor era posible, pero el destino, el mismo destino que trajo a Clara hasta él, tenía reservado un golpe final. Una tarde gris,
Leonardo recibió una vieja carpeta, enviada por un empleado que cuidaba archivos de proyectos pasados. Dentro había informes y fotografías, y entre ellos uno que le dejó helado por dentro. Era una fotografía de un accidente automovilístico, fechada 8 años atrás, el mismo que le quitó la vida a la mujer que amaba, y al lado de la foto había un nombre de registro del hospital: Clara Moreau. Leonardo se quedó sin aliento. Era imposible, pero el historial médico estaba allí. Clara había sido una de las víctimas del mismo accidente que mató a su prometida. Sobrevivió, pero perdió parte de su memoria y nunca supo quién era. Se reconstruyó desde cero y dedicó su vida a salvar a otras personas, mientras se encerraba dentro, jurando no volver a amar nunca más. Esa noche, él fue a verla. Clara estaba sentada en el porche del refugio, con una manta en su regazo, mirando la puesta de sol. Leonardo se acercó silenciosamente y colocó el expediente sobre la mesa. Ella lo miró, lo hojeó lentamente, y entonces las lágrimas comenzaron a caer. «Yo», susurró, «no sabía». «¿Y yo?», respondió con la voz quebrada. «Pasé 8 años odiando al mundo, sin darme cuenta de que el amor que perdí estaba vivo, solo había olvidado mi nombre». Los dos se quedaron allí en silencio, sin mascarillas, sin reglas, dolor, perdón y amor mezclados en un solo aliento. Clara apoyó la cabeza en su hombro y dijo: «Quizás el destino no nos separó, solo nos dio tiempo para aprender a amar como es debido». Y así fue como el hombre que juró que nunca volvería a amar descubrió la única verdad que siempre había negado. Nadie vence el amor. Puedes huir de ello durante años, esconderte detrás del orgullo, del poder, de las reglas, pero un día él te encuentra, y cuando lo encuentra, no pregunta si estás listo. Leonardo rompió el papel con sus viejas reglas, una por una. Luego miró a Clara y sonrió, diciendo: «La única regla ahora es sentir». Cuando el sol se puso, el viento sopló las cenizas de los papeles rotos en el aire, y por primera vez comprendió: el amor no es una debilidad, es la única fuerza capaz de sanar lo que el mundo ha roto. Si esta historia te conmovió, si tú también has intentado alguna vez protegerte del amor, comenta aquí. El amor siempre encuentra un camino. Y suscríbete al canal ahora, porque esta fue solo una de muchas historias reales que prueban: no importa cuán frío parezca el mundo, el corazón humano siempre vuelve a latir.